El libro de San Juan, el capítulo 8 del libro de San Juan, el verso 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Bueno, vamos en esta tarde, quizás de pronto la lectura, me hicieron un examen de los ojos esta mañana y me echaron unas gotas y me tienen un poquito que con la visibilidad un poco incómoda, pero aquí vamos. Quizás se les hará un poco extraña esta lectura que tomamos. Es como si fuera una lectura que ustedes podrían decir en esta tarde, quienes me escuchan, bueno, es como una lectura extraña, para una semana de la familia. Pero precisamente la he tomado porque quiero hablar sobre lo que Satanás hizo desde el comienzo, para que a través de esta enseñanza, en esta tarde, con la ayuda de Dios, podamos darnos cuenta del el cuidado que tenemos que prestarle a nuestro hogar. Porque a veces decimos que Dios guarde mi hogar. No, Dios lo guarda. Eso es lo que Dios hace, guardar. El detalle es que nosotros nos dejemos guardar por el Señor. Entonces vamos a mirar como en el transcurso de la historia lo que el diablo ha hecho, lo que está haciendo, Pero como en los hogares, pero como nosotros necesitamos tener una autoridad espiritual de parte de Dios para poder vencer. Ahí está la clave, poder vencer. Porque el Señor hace su parte, pero yo también tengo que hacer la mía. Y a veces queremos dejarle a Dios que haga todo. Y nos echamos a dormir como en los laureles, a la vida tranquila, a la vida entretenida. Y entonces cuando las cosas se nos salen de las manos, entonces le echamos la culpa a Dios. Porque Dios no me guardó, porque le pasó esto a mi hogar, sin darnos cuenta que nosotros somos responsables de darle lugar o a Dios o al diablo. Así de sencillo. Yo soy culpable, yo soy responsable. O le doy lugar a Dios o le doy lugar al diablo, una de las dos. Porque Dios me ha creado con una conciencia, me ha creado con un conocimiento pleno de las cosas.
Nosotros los hijos de Dios no somos unos, no sé si en Paraguay esa palabra sea conocida, no somos como unos tarados, no sé ustedes cómo le llamen, como unos caídos del techo, como una gente como que no sabe lo que hace. No, yo creo que si algunas personas somos razonables y sabemos dónde estamos parados, somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarles en esta hora, de verdad, a que luchemos y a que batallemos para taparle, esa es la palabra, para taparle portillos al enemigo. Sí, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios. Escuche cómo dice la Biblia. Lo que pasa es que a veces la falta de conocimiento, dice la Biblia, el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es que ese conocimiento no se esté predicando, porque creo que si en algún tiempo ha habido abundancia de palabras ahora. Sí, no podemos quedarnos por las redes sociales. Yo estaba predicándole anoche a un grupo de jóvenes que están organizados a nivel nacional e internacional. Y yo les decía, ¿qué es lo que está haciendo falta en la gente? Ya obediencia, porque es que palabra ha habido. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos está dando? ¿Lo asimilamos? ¿Lo ponemos por obra? ¿O lo guardamos? ¡Ah, qué linda enseñanza! ¡Ah, qué hermoso lo que dijo Ulano, Sutano! Yo soy, yo soy muy mala para que me echen flores. No sé cómo le dicen allá en Paraguay. No, soy muy mala para que me den elogios. No, no, eso no va conmigo. Entonces, cuando las personas me mandan elogios, a veces por WhatsApp, hermana, bueno, una palabra, otra, yo digo, ¿sabe qué? A mí lo que más me interesa, y estoy dando mi vida en este trabajo con un solo propósito, que la gente le obedezca a Dios como tiene que ser. Y creo que ese es el motivo de todos los que predicamos la palabra. El motivo de predicar la palabra no es que miren cuánto conocimiento tengo, qué hermoso hablo, cuánta facultad de palabra tengo, de expresión, cuánta teología hay, no. Creo que el motivo de los predicadores, predicadoras es llevar a la gente a que se encuentre con Dios y a que le obedezca a Dios. Ahí está la clave. Así que mis hermanos, yo les pido el favor en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, préstele atención a lo que Dios le dice. Préstele atención, porque es que Dios no está jugando. Y creo que esta semana de familia, esto no es para jugar, esto no es para entretenernos, esto no es para vernos por las redes sociales, esto no es para sentarnos simplemente, no. Aquí yo creo que el Señor está preparando las familias para su venida. Entonces yo quiero invitarles en esta noche, de verdad, a que miremos a ver en qué estamos fallando, qué cosas están pasando, porque es que la palabra de Dios, ahí no está todo, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. En Dios está todo. Dice la Biblia que están escondidos los secretos de la sabiduría, del conocimiento. En la palabra está enraizado lo que tú y yo necesitamos para tener esos principios, esos valores del mañana, pensando en lo que fue ayer. En la oración, en la relación con Dios, son dos cosas que se combinan a la par. Palabra, oración. Esto es como un pilar. Esto es como construir la casa en la roca. Que vienen los vendavales, vienen los ventarrones, todo eso, y ahí permanece. Pero si no hay palabra, si no hay oración, entonces el hogar y la familia está fundamentada en la arena. Y usted ya sabe lo que pasa con la arena, movediza. En cualquier momento llega una tempestad, llega un vendaval y hecho a perder. Amén. Se dice que en una ocasión un padre le estaba enseñando a su hija, le estaba dando una lección y le dijo, hija, no hagas estragos en el huerto, porque parece que el papá
Habían hecho un huerto muy bonito, hermosísimo. Le dijo, puedes jugar hacia un lado, puedes jugar con un balón, puedes correr por los alrededores, pero es bueno que tengas en cuenta que donde tú vas a jugar a los alrededores, hay hacia adentro una fortaleza y dentro de esa fortaleza hay un huerto. Y eso sí, puedes jugar hacia afuera, puedes jugar balón, puedes correr, puedes ir, puedes venir, pero sí te voy a pedir un favor. Cuida el huerto. ¿Por qué ese padre de familia estaba tan preocupado para que se cuidara ese huerto? Porque allí se sembraban muchas cosas. Se sembraban tomates, nabos, zanahorias, verduras. Y aparte de eso, se sembraban flores, se sembraban plantas. Entonces el papá le dijo, si queremos que salga una buena cosecha de esa siembra que se ha hecho, prestémosle atención. Y si quieres entrar al huerto a mirarlo, lo puedes hacer. Y si quieres ayudarle a echar agüita, lo puedes hacer. Y te invito para que te unas, para que me ayudes a sacar la maleza, para que me ayudes a ahuyentar los animales que desean hacerle daño al huerto. Por eso ese huerto lo tengo cercado, le dijo el papá, con una malla. Y esto hace que esa malla y esa protección que tiene alrededor lo cuide de las aves que quieren venir a dañar el huerto. Así que, hija, cuida ese huerto, porque ese huerto es el que nos sostiene nuestra alimentación. Me pareció muy bonito, me pareció como muy bonito este ejemplo, porque precisamente estaba pensando que eso mismo fue lo que Dios hizo con nuestros padres en el huerto del Edén. El huerto del Edén era hermoso, tenía todo lo que el hombre necesitaba. Las aguas cristalinas, ¿cómo serían esas frutas de agradables? Yo tuve la oportunidad hace muchos años, como unos 35 años más o menos, el Señor me dio la oportunidad de ir a Israel. Y déjeme decirle que yo nunca me había comido una naranja en mi vida tan agradable. Nunca me había comido unas uvas tan agradables, unos higos tan agradables como me los comí en Israel. Y de todas formas, por esas tierras y por esos lados, era el huerto del Edén. Entonces yo cuando estaba comiendo esos frutos, yo decía, si estos frutos son tan agradables, a pesar de que ya hay tanta contaminación, a pesar de que ya pues los aires están tan contaminados, que de pronto, bueno, tan mezclas que hacen, en fin, aunque allá tratan de mantener los frutos y sembrarlos con demasiada pureza, como dando honor a que allí nació el Señor. Era muy agradable esos frutos. Yo decía, si después de tantísimos años, cientos, miles de años, todavía se puede comer un fruto tan agradable, ¿cómo sería en los tiempos de la creación de nuestros primeros padres? Ese huerto era muy agradable, no solamente por las frutas, por las aguas cristalinas, por las flores, por los árboles, porque allí fue el comienzo como de la unidad. El comienzo de la humanidad fueron las primeras flores, los primeros frutos, de manera pues que el hombre estaba muy bendecido de parte del Señor. Y aparte de ello, que nuestro Dios es tan perfecto y hace las cosas tan perfectas
que todos sabemos que el Señor primero creó a Adán. Y anoche estaba enseñándole a los jóvenes porque estaba hablando sobre el noviazgo, la vida sentimental de los muchachos. Y yo les decía, vea, tan sabio que fue Dios, porque él comenzó a ver el palomo con la paloma, el perrito con la perrita, el gatico con la gatica, y todos por pareja. Pero Adán estaba solo. Y parece que él se caminaba todo ese huerto, todo ese Edén, pero no tenía compañía. Y el Señor le vio como la soledad que Adán tenía y dijo, bueno, le voy a hacer una ayuda idónea. Y ahí es donde el Señor saca a la mujer del hombre. Entonces le hizo caer un sueño profundo, ya lo sabemos, la sacó de la costilla, luego cerró esa costilla, se la colocó a un lado, inmediatamente la vio, se enamoró de ella y diríamos que es la primera ceremonia, el primer matrimonio que se realizó fue el de Adán y Eva. Pero lamentablemente vino alguien y les hizo daño. Y ustedes ya saben quién fue, Satanás. Nunca lo invitaron a que fuera a ese huerto, a ese lugar. Pues ese lugar no le pertenecía a él, pero se fue deslizando como una serpiente e infectó a esa pareja, a la primera pareja sobre la tierra, hijos de Dios. Eso quiere decir que Satanás, por eso la lectura que tuvimos, nos está enseñando que él se va deslizando y se va metiendo como una serpiente para hacer daño. Pero ¿por qué se metió a hacer daño? Porque la mujer le abrió la puerta, lamentablemente. Porque si ella le hubiese obedecido cuando el Señor le dijo, vea, de todos los árboles que aquí están, ustedes pueden comer todos. Solamente hay un solo árbol, uno solo, que es del bien y del mal. De todos pueden comer, menos de eso. Pero mire usted cómo la serpiente vino y trabajó a la mujer. Él le dijo, con que Dios os ha dicho que de ninguno de estos frutos ustedes pueden comer, o sea, tergiversó lo que Dios había dicho, porque él siempre es padre de mentira, porque él ha venido a matar, a robar y a destruir, porque él no es padre, en él no hay verdad, en él hay mentira. Y yo quiero invitar a las familias en esta noche a que nos demos cuenta cuál es la lucha que tenemos para poder mantener los principios bíblicos en nuestro hogar. La lucha más grande que nosotros tenemos es contra ese enemigo. Número 1, contra nuestra carne. Número 2, contra el diablo. Y número 3, contra el mundo. Entonces, ¿cómo necesitamos en esta noche de familia, hermanos, hacer un alto en el camino? ¿Qué tanto le estamos dando lugar? Lamentablemente, Eva escuchó a Satanás, escuchó a la serpiente. Y miren ustedes cómo cuando una persona, un miembro de la familia, se infecta, ¿cómo infecta a los demás? Ella le hizo daño a su esposo. Lo invitó para que comiera del fruto. Él se vio. Luego, cuando nacen sus hijos, cuando nació Caín, cuando nació Abel, mire que cuando sucedió el primer homicidio sobre la tierra, ¿qué pudo haber sentido Eva cuando vio que Caín estaba matando a Abel? Nunca antes había habido un homicidio, el primer homicidio sobre la tierra y lo más doloroso, entre hermanos. Y yo creo que allí fue muchas las lágrimas que Eva tuvo que derramar, porque ella fue la culpable por haberle abierto la puerta al enemigo. Así que en esta noche, los padres de familia, les invito, papás a que se amarren la correíta y mamá a que se pongan el cinturón. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos echándole la culpa a nuestros hijos de sus derrotas, de sus problemas, sin darnos cuenta que los padres le abrimos la puerta al enemigo. Y de ahí que en esta noche, de ahí que yo hago un llamado en el nombre del Señor, porque el orden familiar no comienza por los hijos, el orden familiar comienza por los padres. Número 1, tiene que comenzar por el papá. Se sobreentiende que el primero en el hogar es Jesucristo, el primero y el centro. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajando es que la edifica.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre debe ser el sacerdote. Hermano, es triste cuando a veces uno ve las parejas en peleas, en discusiones, peleando entre ellos, una guerra de poderes, a ver quién manda más, quién grita más, quién insulta más, quién reclama más. Mientras tanto, le están abriendo la puerta al enemigo y después nos estamos quejando porque vemos derrotas. Pero creo que en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a mirar esas tácticas del enemigo y en el nombre de Jesús y con el poder de Dios, vamos a tener esa autoridad para vencer, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. El matrimonio fue idea de Dios. La primera boda fue en el huerto, precisamente, fue en el huerto. Y todo era tan hermoso como cuando comienza un matrimonio. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Déjeme decirle que cuando una pareja se casa, Satanás se arrastra, escuche, se arrastra dentro de cualquier hogar con el solo deseo de destruirlo. Satanás no respeta posiciones. A Satanás no le importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro. A Satanás no le importa si es estudiado, si es ignorante. Él simplemente basta con que sea un matrimonio, un par de seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Vea, hermanos, y somos tan importantes para Dios que el Señor todo lo creó por la palabra, los animales, los árboles, los ríos, todo. Pero cuando Dios había podido crear al hombre por la palabra, había podido decir, y aparezca el hombre, y el hombre hubiera aparecido, porque Él es el creador, y es el poderoso, y Él hace cosas grandes y extraordinarias. Pero ¿por qué el Señor Dios se agachó y cogió polvo en sus manos y comenzó a formar al hombre? Yo no veo que a los animales les hubiera soplado, pero a nosotros nos sopló, nos dio hálito de vida, dio un soplo a nosotros para que nos demos cuenta que no hemos sido creados para que el diablo haga con nosotros lo que le dé la gana, sino que hemos sido creados a su imagen y semejanza para que le demos lugar al que nos creó, al que nos formó, al que nos hizo. Pero eso ya está en manos nuestras. Estaba pensando en ese hombre que hizo una siembra. Ese hombre que hizo una siembra muy hermosa y plantó una viña. Cuando de un momento a otro, una mañana se levanta y encuentra que había cizaña en esa viña. Y él dijo, ¿pero qué pasó aquí? Y comenzó a hablar con los que le rodeaban. ¿Acaso no sembramos una buena semilla? ¿Qué pasó? Miren cómo hay cizaña. Pero la respuesta estuvo dentro del mismo grupo, cuando dijeron, lo que pasa es que mientras el dueño de la viña dormía, el enemigo vino y sembró la cizaña. Y en esta noche, mis hermanos, pilas, que tanta cizaña el enemigo está metiendo en los hogares. Y una de las cizañas que el enemigo está metiendo en los hogares son las discordias, son las peleas. Una de las cizañas que mete el enemigo son las iras, los enojos, los resentimientos, las mentiras. Cizañas que el enemigo mete en el hogar, el internet. Hermanos, lamentablemente, gracias a Dios por las redes sociales, porque hoy en día, cómo nos están sirviendo para conectarnos, para poder compartir la palabra y para muchas cosas. Pero antes de esta pandemia, era impresionante ver hogares y aún hogares cristianos que parecían salas de internet. El papá con un aparato, la mamá con otro aparato, cada hijo viendo lo que le provoca. No había un freno, no había control. En esa casa no había oración, no había palabra. Por ahí el día que se iba a culto había palabra. Pero en casa no había oración, no había palabra. Entonces, claro, hay hogares en este momento que están desquebrajados porque le abrieron la puerta al enemigo. A veces creemos que abrirle la puerta al enemigo es simplemente traer licor a la casa. Eso también es abrirle la puerta al enemigo. Que es traer cigarrillo, eso también.
Hermana, ¿usted cree que de pronto abrirle la puerta a Satanás es ponerse una minifalda? Sí, eso también. Que abrirle la puerta a Satanás es maquillarnos, ya un poco de pintura. Sí, porque todo eso son vanidades. Pero no solamente en esa forma le abrimos la puerta a Satanás. Usted puede tener un vestido muy largo, usted puede ser una mujer con todos sus principios y valores como lo que tiene que ser una mujer cristiana. Usted, mi hermano, puede ser que ni un cigarrillo, ni una cerveza, pero le está abriendo la puerta a la ira, le está abriendo la puerta al enojo, le está abriendo la puerta a las palabras descomedidas. Y la cizaña se está metiendo muchas veces por la manera de hablar. Por eso el Señor dijo, por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. Dios mío, el día que yo entendí este versículo, créanme lo que de ahí en adelante fue mucho lo que yo comencé a prestarle atención a lo que yo hablaba, porque me di cuenta que el día que el Señor venga, cuando yo le vaya a dar cuenta a Dios y todos le damos cuenta, le vamos a dar cuenta por lo que hablemos. Por eso dice, por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. La vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuántas cosas, hermanos, se han ido infiltrando en el hogar y no nos damos cuenta? Es como un adormecimiento espiritual, es como un sueño letal, es como si se estuviese anestesiado. Me perdonan, hermanos paraguayos y quienes me estén escuchando, pero más de una vez yo le he dado gracias a Dios por lo de esta pandemia. Me ha dolido la gente que ha muerto sin Cristo, me ha dolido por los hermanos que ya se nos han ido con el Señor, me duele y Dios es testigo cuánto he llorado por la gente que sufre, pero a la vez es como un agridulce. También le he dado gracias a Dios porque esta pandemia nos tiene que hacer reaccionar, que no estamos jugando a vida cristiana, que esto no es un club social, que el Señor está preparando una iglesia para llevársela. Tal vez veníamos corriendo los afanes, tal vez se venía en mucho compromiso, tal vez se le estaba dando rienda suelta a algunas cosas y no habíamos caído en cuenta. Pero creo que en este momento sí estamos dándonos cuenta que no podemos seguir con la misma pereza, con la misma indiferencia. ¿Cómo es que en hogares donde el enemigo está trabajando y el papá está tranquilo? La mamá está tranquila, no le interesa cómo están sus hijos, no importa si en la casa hay oración o no, si en la casa hay palabra, no. Oh, pero qué bueno que en esta semana de familia se pueda hacer un alto en el camino, porque llegó el momento de ser diligentes, llegó el momento de tomar la palabra de Dios, que es como un espejo, que tenemos que mirarnos para ver en qué condiciones espirituales estamos y está nuestra familia, que podamos reunirnos en familia para hacer un análisis, cómo estamos andando, cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. ¿Cuánto altar familiar usted ha hecho en esta pandemia? O usted es la persona que solamente se conecta y escucha el culto, amén, y hay que hacerlo. Pero usted necesita, mis hermanos, se necesita apagar los aparatos, sentarse con la familia, leer la palabra, orar, hacer planteamientos espirituales, que se tenga la libertad el papá y la mamá de mirar en qué se está fallando. Y si papá está fallando, que se atreva, porque la palabra le habla al papá, a la mamá, a los hijos. Que el papá se atreva a reconocer en qué está fallando. Dice la palabra de Dios, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Que la mamá se atreva a reconocer, porque a veces pensamos que como somos padres, yo no me equivoco. Las fallas son de mis hijos, yo no, porque es como un yo, como un ego, como, perdónenme, los varones, como un machismo, y la mujer como una, es que como yo soy la mujer sabia, la mujer prudente, entonces hago ver las fallas y los errores que mis hijos cometen, pero no los que yo cometo. Y aquí en este camino y en los hogares, en algún momento hemos fallado de una o de otra manera, porque somos humanos. Pero yo siempre he creído, el problema no está en la falla, porque y ni tampoco quedarnos en ella. ¿Sabe dónde está el secreto? En que nos atrevamos a reconocer. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Dios no puede trabajar con personas obstinadas. Si usted quiere que su hogar salga de esa crisis espiritual, moral, emocional, económica, atrévete a reconocer en familia, a reconocer en qué se está fallando. Cuando un papá o una mamá reconocen sus fallas, le abre la puerta para que sus hijos también la reconozcan. Pero cuando los hijos ven que el papá falla, pero él es orgulloso y se mantiene en una posición de que cree que no ha fallado,
eso les cierra el corazón y la puerta a los hijos para que ellos reconozcan sus fallas. Y como madre les digo, se los digo por experiencia. Cuando yo me atreví a reconocer en algunas cosas, criando a mis hijos mayores, a agachar mi cabeza, pedir perdón y reconocer, se abrió el corazón de mis hijos para que cuando se equivocaban también pidieran perdón. Porque la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Bueno, hablando de esto del matrimonio, escuchen esto. Las relaciones sexuales son un don de Dios. La virginidad es una rosa arrancada del huerto, dada por Dios para disfrutar con el compañero de toda la vida. Pero ¿qué está haciendo Satanás? Lamentablemente, Satanás se mofa de estar dañando la inocencia de las niñas. Él es padre, Satanás es padre de incesto. Él es el autor del abuso. Él es el confundidor de la sexualidad. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque estamos encontrando que Satanás tiene la parte sexual que es tan sagrada, que la creó Dios, y que por eso dice la palabra de Dios, no neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para que se ocupen de la oración y luego vuelvan a juntar para que no los tiente Satanás. La sexualidad fue creada por Dios, pero el enemigo la desbarató. A los hombres los está convirtiendo en mujeres, a las mujeres las está convirtiendo en hombres. La sexualidad la han vulgarizado, la han pornografiado, la han vuelto nada, porque Satanás es el rufián del puerto, les daña la virginidad a las niñas. Yo recuerdo que hace muchos años la virginidad en las muchachas era algo sagrado, es que eso es bíblico. Eso es bíblico, pero hoy en día es triste a veces ver las muchachas que cuando ya llegan al matrimonio han pasado por 2, 3 brazos de hombres, porque hay un enemigo que a través de las amistades, vaya mire las conversaciones en los colegios, vaya mire las charlas en las universidades, chistes de doble sentido, todo es vulgarizado, el sexo está vulgarizado, las muchachas hablan del amor libre fácilmente. Una muchacha hoy en día a los 13 años, 14 ya está teniendo su primera experiencia sexual, porque si ella se reúne con sus amigas y dice que es virgen, se burlan de ella, la tienen como obsoleta, como una atrasada. Todo esos son los mensajes del diablo para dañar ese jardín de rosas hermosas que Dios ha creado. Por eso vivimos en una generación de jóvenes frustrados, vivimos en una generación de hombres que se están volviendo mujeres y mujeres hombres. ¿Por qué? Porque no están satisfechos, porque le están dando rienda suelta al enemigo para que haga toda clase de barbaridad con ellos. Pero qué bueno es saber que en esta noche estamos frente a la palabra de Dios y a un Dios que quiere levantar los valores y la moral espiritual. Alabanzas al Señor. Mire cómo se metió Satanás en el hogar de Lot. Eso viene desde atrás. Mire cómo se metió en el hogar, cómo puso a las hijas de Lot a que emborracharan a su padre y se acostaran con él. Tiene que haber sido mucha la borrachera de Lot para haber tenido relaciones sexuales con sus 2 hijas y no se dio cuenta. ¿Quién hizo eso? Satanás lo puso. ¿Pero qué pasó? Porque mientras Lot estaba en Sodoma, estaba haciendo negocios, ganando plata, adquiriendo muchos animales. La señora de Lot, ¿qué estaba haciendo? Estaba en sus reuniones, en sus programas. Nunca se sentó con sus hijas a explicarles que iba a venir un juicio. Por eso las muchachas tomaron la decisión de emborrachar a sus padres, porque esas cosas las habían aprendido en Sodoma y Gomorra, número 1. Y número 2, porque ellas pensaban que todos los hombres de esa época se habían muerto en Sodoma y Gomorra. Ellas no tenían el conocimiento que habían otras pequeñas poblaciones donde habitaban otros hombres. Ellas pensaban que el único hombre que quedaba era su padre. Entonces, con tal de que guardemos la genética, que se guarde la herencia, entonces para que no se quede, en otras palabras, como que para que el mundo no se quede sin hombres, acostémonos con mi papá. Pero ¿dónde estuvo la mamá? Estaba ocupada, estaba en reuniones, estaba en programa y nunca les explicó
que iba a venir un juicio solo sobre Sodoma y Gomorra, porque quedaron otras poblaciones. Entonces miren ustedes, la ignorancia es atrevida. Se perece por falta de conocimiento. Yo quiero invitar en esta noche a los padres de familia, siéntense con sus hijos, háblenle a los varones de la identidad sexual, háblenle a las niñas, díganle a la niña desde que está pequeña, usted es mujer, a usted la hizo Dios mujer, hable, papá, el papá es el que marca la identidad varonil, siéntese con sus hijos varones y dígale, mijo, usted es un varón y vamos a orar para que Dios le guarde su masculinidad y no importa lo que diga el colegio, no importa lo que diga el mundo, usted es un varón y muéstrele por la palabra. Varón y hembra los creó Dios y puso Dios una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Porque hermanos, estamos viviendo un tiempo, el tiempo X. Me quedé sorprendida como en Nueva York. Miren Estados Unidos cómo está en este momento con las elecciones. Un país dividido, un país con muchísimos problemas en este momento. Pero en medio de todo eso, ¿qué hicieron las leyes? Hace como 20 días, un mes, aprobaron en Nueva York una ley de que los niños nacen con un sexo X, o sea, sin sexo. Los registran como sexo X y que ya los padres, el muchachito escoge a cierta edad qué quiere ser, hombre o mujer. Se están olvidando de los principios, de los valores. ¿Por qué? Por eso el mundo está como está, porque el mundo ha hecho a un lado a Dios, el mundo ha hecho a un lado los principios, los valores. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde no necesita a Dios, sino para que les dé comida, para que les dé ropa, para que les guarde de la pandemia, pero no para valorar las cosas espirituales, no para obedecer, no para entender que Dios nos creó, nos regaló un hogar, no para manejarlo de cualquier manera, sino conforme a la voluntad de Dios, para que la presencia de Dios esté en ese hogar. Bendito sea el Señor. Al principio del matrimonio se hacen votos sagrados, se hacen promesas solemnes. Los hombres prometen, yo seré un buen esposo, yo seré un buen padre, yo seré un buen compañero. La mujer también, yo seré un gran amigo, yo seré responsable. La mujer se compromete, yo me sujetaré, yo te respetaré, y hacen promesas. Nos uniremos, estaremos juntos en las buenas, en las malas, en la alegría, en la tristeza, en la escasez, en la abundancia, hasta que la muerte nos separe. Pero estamos viviendo una sociedad donde ya le ha cambiado los valores espirituales a la palabra y ya no es hasta que la muerte nos separe, sino hasta que el otro o la otra lo separe. Así estamos viviendo. Por eso, hermano, esto va de mal en peor. Iglesia del Paraguay, hermanos que me escuchan, esto no se va a arreglar. El mundo va de mal en peor. La maldad se está multiplicando. Los hogares se van a destruir más. Pero qué bueno en esta noche que tú estás escuchando la voz de Dios para que te des cuenta que tu hogar tiene que ser diferente. ¿Cuántas promesas hiciste a esa mujer de amarla, de cuidarla? ¿Pero qué? Le diste lugar al enemigo como la serpiente que se deslizó en el Edén. Cuando la gritas, cuando la maltratas, dice la palabra de Dios, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Qué bueno poder pensar en esta noche que cuando tú valoras, cuando tú ocupas el lugar como sacerdote en tu hogar, estás agradando a Dios, estás guardando los principios y los valores, porque eso es lo que Dios mandó. Y miren esto de la oración, queridos varones, esto de la oración es tan delicado que el Señor dice que si usted no le da honor a su esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de Dios, cuando usted ora, el Señor no le va a escuchar la oración. ¿Quién lo pone a maltratar a su esposa? ¿Quién lo pone a gritar a su esposa? ¿Quién lo pone a portarse mal con su esposa? El enemigo, pero usted le da lugar. ¿Cuánto tiempo, hermano, usted está sacando para orar, para decirle, Señor, enséñame a ser un sacerdote, enséñame a amar a mi esposa como tú me amas? Así como tú amas la iglesia, porque Dios está comparándote, varón, con Cristo. Por eso dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, usted es la cabeza del hogar. Pero si usted
le da rienda suelta a su mal temperamento, si usted la maltrata, si usted se llena de ira, ¿usted qué está haciendo? Está echando a perder lo que un día dijo: te amaré, te cuidaré. Hermana, pero es que a veces mi esposa se vuelve insoportable, a veces mi esposa tiene una manera de ser que de pronto ella también le da lugar al enemigo. Pues mi hermana, para usted también hay palabra, que si Dios le dice al hombre que ame a su mujer, a nosotros las mujeres nos dice que respetemos a nuestro esposo, que nos sujetemos a nuestro esposo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos. Y yo sé que esta palabra es dura y sobre todo para las mujeres del siglo XXI. Ay, hay mujeres que quisieran borrar ese versículo. Ay, si por ella fuera borrarlo, que la mujer se sujete al esposo, que la mujer respete al esposo, porque estamos viviendo un tiempo donde yo me quedo impresionada. Bueno, yo espero que en el Paraguay no esté pasando así. Eso de pronto es otras mujeres. Pero yo me quedo sorprendida de ver hoy en día las mujeres cómo gritan al esposo, cómo le levantan los hombros, cómo lo irrespetan. Hermana, cuando usted está irrespetando a su esposo, usted está irrespetando al Señor, porque su esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como mujer te digo una cosa, porque tengo 49 años de matrimonio. Déjame decirte algo. El secreto que yo encontré para sujetarme a mi esposo es sujetarse a Dios. Porque el que manda, manda, aunque a veces mande mal. Aunque a veces hayan cosas que no nos gusten, pero yo cumplo con obedecerle a Dios. Si ya mi esposo tiene abuso de autoridad, se le va la mano, pues respóndale a Dios. Pero yo le cumplo a Dios en obediencia. Y por cumplirle a Dios en obediencia a su palabra, Dios me da la victoria con mi esposo. Este es un secreto que se lo digo por experiencia propia, porque a veces hay mujeres que dicen: hermano, pero es que él es muy terco, es que yo por eso actúo así. No, hermana, hermana que tiene su esposo que no es convertido, ¿cómo se va a ganar usted a su esposo? No solamente orando, no solamente clamando. Usted puede tirar horas en un piso para pedirle a Dios que salve a su esposo, pero si usted no está obedeciendo lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 3, que la mujer se gane al esposo, sin palabras. Tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día. Padre del cielo, te alabamos. Y hay mujeres que creen que se van a ganar el esposo. Hable y hable y hable y diga. Vea, los hombres no cambian. Y con todo el respeto de los varones que me están escuchando, que Dios los bendiga. Pero un hombre nunca cambia, porque la mujer le diga que cambie, al contrario. Cuando usted se pega a decirle algo que no le parece, que cambie, vea. ¿Por qué? Porque todos llevamos un niño adentro, pero el hombre lo lleva más fuerte. Y cuando usted le insiste a su esposo en cambiar algo, como un niño usted ve que mete un dedo por ahí en un chufe donde pasa corriente, usted le dice: niño, no lo meta. Pero el niño, hasta que no le pasó la corriente, no lo pasó. Cuando usted persiste en hablar para que su esposo cambie, se la va a empeorar. Pero si usted hace esto, se calla y ora, Dios le va a dar la victoria, porque está obedeciendo la palabra, que se lo gane sin palabras. Ah, pero mis hermanas, manda a Dios a que se ponga un vestido afable y apacible. Increíble. Pero en estos detalles también se le da lugar al diablo. Sí, porque es que a veces de pronto hemos formalizado y hemos mecanizado una mentalidad que darle lugar al diablo es tomar trago, es adorar imágenes solamente. No, también hay otras cosas, y cuando usted no obedece la palabra, le está dando lugar al diablo. ¿Y qué dice esa palabra? Que la mujer se vista de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es ese espíritu afable y apacible? Suave, prudente. Yo no encuentro que la Biblia diga, y que el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, haya escrito: hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Yo no lo he encontrado. Si usted lo encuentra, me lo manda por Face. Oh, hermana, yo le invito, no le abra la puerta a Satanás en su casa, desobedeciendo la palabra de Dios, porque si usted le abre la puerta a Satanás, por ahí se va yendo. Yo hasta ahora no he visto que se junten 3 manzanas buenas y una podrida, y las 3 buenas arreglen la podrida, pero la podrida se daña a las 3 buenas. Eso quiere decir que hay más influencia para dañar que para arreglar.
Por allá en el Antiguo Testamento, en una ocasión se hizo una pregunta. Si un hombre inmundo se sentó en una silla y el hombre se paró de la silla y se sienta otro hombre, ¿queda inmundo? Le dijeron sí. Pero si un hombre santificado se sienta en una silla y se para, el otro que se sienta, ¿queda santificado? No. Miren ustedes, que es más fácil ensuciarse que santificarse. Pero en esta noche, el Señor está en tu sala, el Señor está en tu alcoba, el Señor está en ese lugar donde tú estás. Haz esta noche lo que tengas que hacer para sacar al enemigo de tu casa. Yo el otro día escuchaba por ahí una canción que cantaban unas personas que machácale la cabeza al diablo y comenzaban a hacer con el pie, machácale la cabeza al diablo, al diablo, hermano, mire, el diablo no se va a sacar, qué diablo, no, usted al diablo lo saca de la casa cuando le obedece a Dios, porque cuando Dios está en el hogar, el diablo no tiene entrada, y somos nosotros quienes le damos la entrada al enemigo o a la presencia de Dios. A los ojos de Dios, nuestros hijos, a los ojos de nuestro Dios, nuestros hijos son santos. La inocencia de la juventud, la frescura de la niñez, el gozo de los pequeños. Nunca vemos a Jesús que le hubiese dado la espalda a un joven o a un niño. Cuando una mamá le dice a ese hijo, es que usted es un endiablado, como una hermana un día que me dijo, hermana, aquí le traigo a esta niña para que ore por ella, que es como un demonio. Yo le digo, ¿cómo así? Yo veo es una niña, yo no veo un demonio. Ay, hermana, es que esa niña es muy grosera, esa niña casi me pega. Y yo le dije, un momento, yo no le voy a orar por la niña. Siéntese y vamos a hablar las dos. Cuénteme cómo es su carácter. Y comencé a preguntarle. Y me dijo, no, hermana, yo no le puedo negar que cuando a mí me da ira, me provoca tirarle las ollas a mi marido en la cabeza y a todo el mundo. Y entonces arrodíllese que el demonio lo tiene usted. Otra hermana llegó otro día diciéndome, hermana, es que mi hijo es una basura. Dije, perdón, porque yo esas cosas no las tolero. Que se traten los jóvenes y los niños de cualquier manera, no. Porque miren a Jesús, llegó a la casa de Jairo a resucitar a esa niña de 12 años. Cuando esa madre iba con el féretro de su hijo jovencito, el Señor no soportó ver a esa madre llorando y le resucitó a ese muchacho. Cuando vio a los niños, los discípulos dijeron, Señor, quite estos niños, retire estos niños que molestan. El Señor dijo, un momento, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hasta mi Señor se atrevió a decir, si ustedes no fueren como uno de ellos, no heredarán el reino de Dios. Alabanzas al Señor, porque lamentablemente quienes somos culpables para que se dañen los niños somos los grandes, porque el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Un niño nace sin carácter, sin personalidad. Si Dios nos hubiese entregado a nuestros hijos de 11, 12, 13 años, le diríamos, Señor, pero ¿cómo quieres que te responda por este muchacho? ¿Cómo quieres que te responda? Mira, me lo entregaste de 11, 12 años. Donde está comenzando la pubertad, donde está comenzando la etapa de la adolescencia, está en el tiempo de una búsqueda de identidad, está con sus hormonas descontroladas, está, Señor, pero mire cómo nos lo entregó Dios, unos bebés. Yo hasta ahora no he visto el primer bebé que nazca hablando. Yo hasta ahora no he visto un bebé de un mes pidiendo tetero, parándose a bañar. Hay que enseñarles a bañar, hay que enseñarles a comer, hay que enseñarles a hablar. Nacen con un cerebrito sellado. Pero cuando Dios lo deposita en nuestros hogares, ese cerebro parece que se abre como cuando usted le mete un disquete al computador, comienza a grabar y a grabar y a grabar canciones, alabanzas, predicaciones, mensajes, historias, documentos, lo que usted le quiera grabar. De igual manera son los niños. Por eso qué sabio es Dios cuando digo, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué sabio es Dios cuando Él dice, instruye al niño en su camino. Hermanos, si queremos evitarnos dolores de cabeza con muchachos rebeldes, vueltos nada grandes, desde pequeñitos, que haya armonía entre los esposos, que la gloria de Dios esté entre ustedes, que haya palabra, que haya oración, pero que hay que cuidar ese huerto,
que hay unas hermosas flores, que hay unas hermosas hortalizas y que eso hay que cuidarlo, que hay que quitarle la maleza, pero lamentablemente no hay tiempo. No hay tiempo de criar hijos hoy en día, porque a veces el papá trabaja, la mamá trabaja, y el ratico que se tiene es para pelear con el muchacho porque no hizo tarea, porque se comportó mal. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando. La Biblia dice, le dice al padre y le dice al padre, al papá le dice, instruye, y a la mamá le dice, direcciona la instrucción. A veces pensamos que criar hijos es darles comida, darles ropa y darles un buen celular, unos zapatos de marca, y cuando se portaron mal, de pronto pegarles un grito o darles una juguetera, como llamamos aquí en Colombia. Oh, pero no hubo tiempo para sentarlos desde pequeños a enseñarles normas, principios, valores, para enseñarles qué es lo que Dios quiere con ellos hacia el futuro. Vemos muchachos demasiado desubicados porque los padres se ocuparon en otras cosas, menos de cuidar ese rebaño. Hermanos, cada uno tiene su propia congregación en la casa y es su familia. ¿Cuántas veces estamos preocupados? Señor, dame un buen mensaje para darle a las mujeres en la iglesia, dame un buen mensaje para darle a las familias. Ay, yo ya estudié instituto bíblico, me capacité y estoy preparando un tremendo mensaje para cuando me toque predicar. Uy, yo predicar bien. Yo siempre he dicho, los primeros y los mejores mensajes deben ser para nuestras familias. Pero esos mensajes tienen que ir acompañados de la obediencia. Esos mensajes tienen que ir acompañados de lo que nosotros somos, porque antes de hacer cosas para Dios, Dios quiere nuestro ser. Y es muy triste, a mí me parece muy triste, hermanos, uno ser afuera un líder y moviendo y predicando y que se convirtió aquel y que vino aquel, cuando los de mi casa están perdidos, cuando mis hijos están perdidos. El Señor dijo primero tu Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. A veces no hacemos un trabajo espiritual en la casa porque los nuestros no nos creen, porque cuando llegamos, estamos en la iglesia, sonreímos, charlamos, estamos de ambiente, tratamos bien, pero cuando llegamos a la casa es como si hubiese un cambio. Está el grito, está el maltrato, está la palabra descomedida y por eso a veces no nos podemos ganar los nuestros. Yo les invito esta noche, tapémosle portillos al diablo. Pero ¿cómo le vamos a tapar esos portillos al diablo? Si no es buscando a Dios a través de la palabra, a través de la oración. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. El gozo de un pequeño se lo roba el enemigo. Nunca vimos a Jesús, estábamos mirando que le diera la espalda a un niño o a un joven. Al contrario, el Señor se preocupaba por ellos. El Señor los amaba a ellos. Fue una manera, miren ustedes como desde un principio el Señor, el diablo ha querido matar los niños. ¿No recuerdan cómo comenzó a matar los niños para matar a Moisés? Sacó una ley que mataran a quién, que mataran a los niños para poder que acabaran con los bebés. También luego cuando nació el Señor, sacó Satanás, sacó una ley para que se acabaran con los niños, para acabar con Cristo, con el Señor. Tácticas que el enemigo ha venido metiendo para acabar con la raza humana, pero por eso lo que estábamos leyendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida, mira lo que dice la palabra de Dios, desde el principio y no permanece en él la verdad. Por eso yo les invito, pero el Señor dice en el verso siguiente, pero la verdad que yo les digo no me la creen. Y yo le invito, hermano, vamos a creerle lo que Dios dice. A veces creemos más lo que dice la propaganda, a veces creemos más lo que dice el internet. No, nosotros tenemos que fundamentar nuestra credibilidad en lo que el Señor dice. Alabanzas al Señor. Escucha esto. Muchos actores aparecieron en ese escenario dentro del Getsemaní cuando el Señor iba a ser crucificado. Judas y su traición, Pedro y su espada, los discípulos y los miedos que tenían, los soldados
y sus armas. Fue un encuentro entre Jesús y Satanás. El huerto caído de nuestros padres, escucha esto, pero el segundo huerto que levantó Jesús, amén. Por eso Él nos enseña a ser victoriosos, nos enseña a que nos presentemos delante de su presencia, a que adquiramos sabiduría, discernimiento de espíritu para poder vencer, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero para librar esta batalla, mis hermanos, cuando usted tenga problemas en el hogar, no es gritando, no es peleando, no es discutiendo, no es tomando decisiones de abandonar a su familia. Cuando usted tenga problemas en el hogar, cuando usted vea que ese huerto se le está descontrolando, cuando usted vea que esas flores se le están dañando, cuando usted vea que esas hortalizas se están poniendo mal, hay que revisar la tierra. Hay que revisar qué hay que aplicarle para que se arregle la siembra. De igual manera, les invito para que nuestros hogares, que son el jardín de Dios, donde tiene que estar la gloria de Dios, miremos qué maleza se está levantando. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Qué bueno poder entender que hoy en día Satanás ha invadido el huerto de la vida de algunas familias cristianas, de esa casa. Vemos que ha profanado la puerta, el espíritu del papá, de la mamá. Vemos como hoy en día Satanás se ríe a carcajadas. Cada vez que en tu hogar hay peleas, el diablo se ríe a carcajadas. ¿Por qué? Porque las guerras, las contiendas, las iras son de él. Por eso, hermanos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo les invito en esta noche, si usted quiere de verdad tener un hogar con la presencia de Dios, atrévase a hacer oraciones en su hogar como nunca las ha hecho. Atrévase a darle el verdadero lugar a Dios en su hogar, en la obediencia a la palabra. Váyase, papá y mamá, un día, una mañana, con su esposa, lleven la Biblia, lleven un cuaderno, una agenda. En oración los dos revisen las cosas malas que están pasando en el hogar. No se echen la culpa al uno al otro, porque el día que Dios los unió no es para que se eche la culpa al uno al otro. Mientras están echando la culpa al uno al otro, únanse a orar el uno por las debilidades del otro y lleguen hasta donde sus hijos y díganle: vean mis hijos, estas son las cosas que han entrado al hogar, nómbrenlas y digan: pero ya, si el enemigo ha querido hacer daño a nuestro hogar trayendo toda esta basura, pues ahora vamos a unirnos en familia y vamos a derrotar las fuerzas del mal, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Diga gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor. Dele una alabanza al Señor. Satanás no tiene autoridad, escucha esto, sobre ti. Invita hoy a Jesús a que recupere tu familia, a que recupere ese terreno que Satanás ha invadido. Pero para poder que el Señor pueda volver de nuevo con esa presencia maravillosa a tu casa, tienes que renunciar primero a las cosas que a Dios no le gustan. Porque no pretendas traer la presencia de Dios con una oración, pero si no hay obediencia a la palabra. Antes de que la presencia de Dios la invites al hogar, comiencen en familia a renunciar a las iras, a los enojos, a las mentiras. Para eso se necesita un papá y una mamá llenos del poder del Espíritu Santo. Hay hogares, hermanos, que parecen una torre de Babel. El papá habla alemán, la mamá habla francés y cada hijo habla un idioma diferente. No se entiende nadie, es una confusión. Yo no puedo entender, no puedo aceptar un hogar cristiano que no tenga paz, que no tenga gozo. En momentos de dificultades, de problemas. ¿Quién no ha tenido problemas? Todos los hemos tenido. El detalle no está en el problema que se tenga, es la salida que se le da al problema cuando estamos en obediencia a la palabra. Porque cuando hay un problema y estamos conectados con Dios, ¿cuál es la solución? Oremos, leamos la palabra,
dialoguemos, pongámonos en acuerdo, a ver quién tiene que ceder, bajar la cabeza, aprender a ser humildes para poder que el Señor pueda obrar en nuestros hogares. Queridos hermanos, ya para terminar, Dios nos ha llamado a tener felicidad en nuestros hogares, a tener paz. Por eso el apóstol Pablo dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Cómo podemos tener paz en el hogar si no le damos el gobierno a Dios? Cuando tú te atreves a decirle, Dios, quiero que gobiernes mi casa. Y si Dios gobierna la casa, hay amor, hay perdón, hay misericordia, hay sabiduría, hay prudencia, hay bendición. Y qué bueno poder tener en cuenta en esta tarde lo que dice el Salmo 134. Se dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero yo se los quiero decir en esta tarde o aplicar de la siguiente manera. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. Pero si no hay justicia, si no hay rectitud, si no hay perdón, si no hay reconocimiento de las fallas, es muy difícil tener paz. Por más que usted pronuncie la palabra paz en su casa, si usted está provocando a sus hijos a ira, por eso la Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando un hombre no está ocupando el lugar en el hogar como cabeza, como sacerdote, téngalo por seguro, por más que diga vamos a orar, pero si no está haciendo las cosas como son, su familia no le va a responder. Por eso es que hay algunas familias que no quieren saber nada de Dios, porque el papá puede hablar muy lindo, la mamá puede hablar muy lindo, pero como dijo alguien en una ocasión, es tan fuerte lo que tú haces que no te escucho lo que tú dices. Más que palabras en nuestra familia deben ser hechos. Los primeros que tienen que testificar realmente quiénes somos nosotros no es la gente de afuera, porque uno no vive con la gente de afuera. Los primeros que tienen que testificar realmente quiénes somos nosotros son los que viven adentro con nosotros, son los que saben cómo actuamos, cómo hablamos, qué tanta veracidad hay en nuestras palabras. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Tenemos algunas mujeres, algunos hombres que tienen ese motor de sentimientos fundidos y por eso las familias están desequilibradas. Tenemos papás que no son felices, mamás que no son felices. Están como amargados, porque tal vez traen de anterioridad, los criaron en un hogar de amargura, de resentimiento. Y vea, hermano, yo le invito para que si usted hay cosas en su vida que no ha podido dejarlas, porque la Biblia dice el que está en Cristo, nueva criatura es, no es solamente lo exterior, no, es comenzando desde lo interior y terminando en lo exterior. Si usted sabe que hay cosas en su vida, porque a veces dentro de la consejería familiar, una de las cosas que yo cuando tengo la oportunidad de aconsejar a una pareja, lo primero que yo hago cuando una pareja llega a buscar ayuda, a pedir consejo, lo primero que yo le digo es, cuénteme cómo lo criaron o cómo la criaron. Porque como el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos, hay muchas cosas que uno trae de casa, no ha cortado ese cordón umbilical. Y si usted quiere traer bendición de Dios a su hogar, revise en qué hogar fue criado. Y las cosas malas que le aportó su papá, su mamá, yo no le digo que las recuerde para amargarse ni resentirse, perdónenlas, porque ellos se equivocaron, también nosotros nos hemos equivocado, pero sí para que renuncie a ellas. Esas cosas que a usted no le gustaron cuando vivía en casa, a tus hijos tampoco le gustará lo que ven en ti. Entonces, cortemos cordón umbilicales. ¿Qué es cortar cordón umbilical? Es que un día salimos de casa de papá y mamá para casarnos con un hombre y formar otro hogar. Las cosas malas que nos aportaron en el hogar, botémoslas, renunciemos a ella, renunciemos a ella. Y pongo un ejemplo. Una casa puede ser muy humilde, muy sencilla. Ser pobre no es un delito, pero ser sucio sí. Nadie agarra una bolsa de basura llena de basura, usted sabe lo que se mete en una bolsa, y nadie la abre y la coloca en el cuarto o en la sala. No, la echamos en una bolsa, la basura la amarramos, pasan unos carros, la recogen y se la llevan a lugares distantes, porque la basura apesta, porque trae microbios, porque nadie quiere vivir en medio de la basura. Hermanos, yo les invito, no traigan basura a sus hogares, que de pronto la traen del hogar de papá y mamá. Es que yo soy mal geniado porque así era mi papá. Es que yo soy así porque así era mi mamá. No, no te ates con la palabra.
Porque cuando tú hablas de esa manera te estás atando, porque hay poder en lo que se dice, hay fuerza en lo que se dice. Por eso dice la Biblia, si tú le dijeres a este monte, quítate, eso es verbo hablar, y tu corazón cree lo que tu boca dice, eso será hecho. Necesitamos renunciar, renuncie, no traiga basura. Traiga a su casa la paz, el amor, la bondad, la misericordia, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble. Traiga a su casa el fruto del Espíritu, hermana, hermano. Lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo no es porque vivamos hablando en lenguas, sí. La manifestación de recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y hay personas que tienen don de lenguas y es hermoso escucharlas. Pero eso no demuestra que una persona tiene el Espíritu Santo, porque también he encontrado otras personas que hablan en lenguas y salen de la iglesia y viven de cualquier manera. Lo que demuestra que usted y yo tenemos el Espíritu Santo es el fruto. Eso es lo que demuestra. Usted puede gritar por toda parte, yo soy llena del Espíritu Santo, yo estoy llena, llena por toda parte. Pero los demás son los que tienen que decir si usted y yo estamos llenas por lo que hacemos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Paz, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando usted tiene ese fruto del Espíritu, así usted no esté hablando en lenguas todos los días, pero usted está llena del Espíritu Santo porque el fruto es lo que demuestra. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y creo que los primeros que tienen que ver ese fruto son nuestra familia. Oh, pero yo te invito, y con esto termino de verdad, yo te invito esta noche a que hagas un alto en el camino. Que no pase más una semana de familia. A mí a veces me preocupa. Cada rato se hacen semanas de familia, pero cambiamos, pero estamos en obediencia a la palabra o nos tienen que estar repitiendo lo mismo como a bebés. ¿Cuántas veces, hermanos, peleamos con nuestros hijos porque no cambian, pero ya cambiamos papá y mamá? ¿Sabe por qué el mundo no cambia, mis queridos hermanos? ¿Sabe por qué el mundo no cambia? Porque todo el mundo quiere cambio, pero nadie quiere cambiar. El esposo dice que cambie la esposa dice que cambie el esposo, el papá que cambie el hijo que el papá, el líder que la gente que el líder, todo el mundo cambia. Oh, pero bendito sea el Señor y que el Espíritu Santo esta noche revele que cuando yo cambio, mi contorno cambia. El apóstol Pablo dijo, hermanos, yo tengo un enemigo muy grande y todo el mundo estaba esperando a quién va a señalar. Dijo, el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne. Ay, hermanos de mi alma, cuando uno aprende a vencer su propia carne, aprendió a vencer el diablo, aprendió a vencer el mundo y todo lo que sea. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, porque la familia no la cambiamos por palabras. La familia, Dios es el que la cambia y nosotros la influenciamos. Porque cuando yo señalo a mi esposo por errores y fallas, porque yo no los cometo. Cuando yo señalo a mis hijos por fallas y equivocaciones, porque yo no los tengo. Que Dios nos ayude esta noche. Bendito sea el Señor. Yo te invito para que saques tiempo de oración, a solas o con tu esposo, los dos en pareja. Así como un día los dos se unieron en matrimonio, así como se unió un óvulo y un espermatozoide para engendrar un hijo, únanse para hacer una revisión espiritual que está pasando en el hogar. El matrimonio es una sociedad. Por ejemplo, cuando hay un par de socios que tienen una fábrica, ellos tienen que estar pendientes. ¿Cómo marchan los empleados? ¿Cómo está la maquinaria? ¿Cómo está la parte económica? ¿Cómo está la parte productiva? ¿Qué persona va a querer perder y perder y perder y decir sigamos con la sociedad? Nadie. Ellos hacen inventario. Cada fin de año las empresas hacen inventario. Estamos ganando, estamos perdiendo. Y si se está perdiendo, vamos a buscar soluciones para no seguir perdiendo. Yo le invito esta noche, no pierdas a tu familia, no pierdas tu hogar. Hay todavía salida en Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús. Todavía el Señor hace maravillas, el Señor hace milagros, porque maravilla no es solamente que un cojo ande, maravilla no es solamente que un sordo escuche, maravillas es que un hogar se restaure, pero Dios obra donde nosotros le abrimos el corazón para que Él obre. Puede ser que Satanás prefiere verte ocupado, de pronto haciendo otras cosas, que sacando tiempo para Dios. Déjame decirte que Dios quiere hacer milagros en tu vida, en tu familia, en tus debilidades. El enemigo es el que no quiere. El enemigo te pone trabajo, te pone hasta horas extras de trabajo, te enreda en una y en otra cosa. Porque ¿sabes qué?
porque el diablo lo que le importa es tu espíritu y el espíritu de tu familia, porque como él ha venido a matar, a robar y a destruir, él sabe que él no es salvo, que él no fue perdonado porque él se rebeló y no tuvo una segunda oportunidad. Pero bendito sea el Señor, que tú y yo tenemos una segunda oportunidad. Y le quiero invitar esta noche, vamos a hacer una oración. Yo no conozco a nadie allá, no conozco a nadie, no sé cómo vives. No, pero hay uno que sí sabes qué está pasando en tu hogar. Y ojalá que en esta noche dígale, Señor, métete a mi casa, entra a mi vida, entra a mi casa. Necesito, Señor, que me ayudes. Pero para eso tienes que orar, para eso te tienes que humillar, para eso tienes que reconocer, para eso tienes que hacer un alto en el camino. Hermano, yo le invito a que haga un alto en el camino, cómo está marchando su familia. Si usted sabe que en su hogar hay cosas que no son correctas, en el nombre de Jesús levántese a sacar la basura de su casa. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre. Isaías 61:4 dice que el Señor vino a restaurar ruinas y escombros de generaciones. Eso está hablando como generaciones que viene de genes. Yo no sé, tal vez en tu hogar ha habido mucho problema, tal vez entre la pareja se han peleado mucho, no hay comprensión, tal vez los hijos han crecido, hermano, y de pronto están en un ambiente tremendo, pero haga lo que hizo Jacob. El Señor llamó a Jacob y le dijo, sube a Betel. A su hija Dina la habían violado, porque la muchacha se metió donde no debía meterse. Y cuando sucedió esa violación, todos esos hijos de Jacob se levantaron y mataron toda esa familia de ese muchacho que había violado a su hija. Y eso se volvió una guerra y una confusión. Y Jacob el viejo estaba por ahí tirado en el piso, sin fuerzas, pensando que lo iban a venir a matar. Pero el Señor dijo, levántate, levántate y sube a Betel con tu familia y que se quiten los arcillos, que se quiten las vanidades, que se quiten todo el impedimento y que suban al altar y que suban allá al monte y que se queden allá y que me hagan un altar. Jacob se levantó en medio de tanta derrota que tenía, se fue con su familia y el Señor le dio la victoria. Pues el Dios de Jacob es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y el Señor restaura ruinas y escombros de generaciones. Tal vez tu hogar está en una cárcel, pero la Biblia dice que el Señor vino a dar libertad a los cautivos, a sacar los presos de la cárcel. Una cárcel, mis hermanos, no es solamente estar entre cuatro paredes. Hay hogares que están encarcelados por la mentira, por el engaño, por la ira. Eso es una cárcel. Oh, pero en esta noche el Espíritu Santo está allá y está aquí para sacarte de esa cárcel. Vamos a orar. Tómate de la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, no sé a quién tenga cerca. Y vamos a orar esta noche. Dile, Señor, necesito restauración en mi hogar. El Señor está para venir, hermanos. Esto está terrible, esto no se va a arreglar. Esto es una plataforma de lanzamiento para la venida de mi Señor. Preparémonos para el encuentro con el Señor. Preparemos nuestra familia. Oremos, busquemos de Dios. Dejemos los afanes, las ansiedades. Es que qué va a pasar mañana, entonces el trabajo. Es que la pandemia va a aumentar, entonces ¿qué va a pasar? No, hermano, la pandemia no le quedó grande a Dios. Esto no está por encima de Dios, esto está por debajo de Dios. Preocupémonos cómo estamos, porque hay dos cosas que en este momento tenemos segura. Una, o la muerte, porque no sabemos quién va a salir libre de esto. Yo le digo a la gente, la lápida la llevamos todos a la espalda, así que a estar preparados. O lo segundo, la venida del Señor. Pero qué bueno que tus hijos puedan sentir que hay un papá y una mamá que está preocupado por la vida espiritual de su familia. No somos solamente proveedores de comida, de techo, de celulares. Suple las necesidades espirituales de tu casa. La Biblia dice que el que no suple para el hogar, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tal vez has suplido cosas materiales, pero te faltan las espirituales. Tal vez tu casa está muy bonita, tal vez disfrutas de una buena economía. Amén. Y gracias a Dios por ello. Pero el día que el Señor venga, se va a quedar tu carro, se va a quedar la ropa, se va a quedar todo. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos vivido para Dios en esta tierra. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te presento los hogares del Paraguay en tus manos.
Yo entrego los hogares de Paraguay en tus manos. Te pido que los bendigas. Señor, que si hay ataduras, rompas, cadenas, Señor Jesús, que tomes a cada papá, a cada mamá, que los liberes. Si hay orgullo, si hay altivez, si hay necedad, si hay enojo, si hay ira, limpia los hogares, limpia las familias en el nombre de Jesús. Mira que Satanás se ha deslizado desde el principio, haciendo caer a los primeros padres. Pero Señor, cuando tú viniste, te manifestaste, entonces tú viniste de nuevo a levantar ese huerto caído. Y por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levanta las familias, que se levanten altares de oración, de arrepentimiento, de reconocimiento. Que en los hogares salga toda mentira, todo engaño. Dale fuerzas y poder a cada papá y a cada mamá para sacar de los hogares, Señor, la basura que el enemigo haya depositado. Y que cada familia sea llena del Espíritu Santo. Une las familias en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Limpia los hogares, santifica los hogares, renueva los hogares, manifiéstate en los hogares con poder, con maravillas. Haz maravillas en los hogares, haz milagros en los hogares, transforma, cambia, perdona, renueva. Que tu nombre sea glorificado y tu poder sea manifestado. Gracias por tu palabra. Bendice la iglesia, Señor, en el Paraguay. Bendice la familia misionera. Bendice las familias pastorales. Bendice los hogares, Señor. Los amigos que están conectados. Obra en sus mentes, obra en sus corazones. Muéstrale, Señor, a los paraguayos que tu venida está muy cerca. Que se arrepientan, que se conviertan y que se preparen para la venida tuya. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu presencia, tu presencia, tu presencia. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Tú sabes, mi Señor, que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Tú sabes que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en esta noche tenemos al león de la tribu de Judá que venció un día en la cruz del Calvario y que nos dará poder para vencer. En tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén.